Hola, buenos días. Buenos días, Mariel. Hola, doctor, buenos días. Buenos días a ¿Cómo todos. estás? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy Buenos días. bien, muy bien. Hola, doctor. Buenos ¿Ahí días. están viendo mi cámara? Eh, Sí, estamos viendo todo muy bien y te vemos bueno, muy bueno. bien. Es un Qué gusto rico que volver a estar acá otra vez. Regio ya como neurooftalmóloga enseñándonos cosas interesantes. Regio, que hayas venido. Y No, muchas gracias por tenerme en cuenta. ojalá le pegue. Y ya estás en forma aquí en Cali, Marinelli. Estás, No, todavía no estoy yendo a Cali, pero todavía no he hecho como la transición completa. Sí, estoy como hasta ahorita como ubicando y organizando todo porque pues empezar no es tan fácil como un uno tiempo. cree. Sí. Todo es un proceso, entonces estoy ahí. ¿Y ahora en- estás dónde? En este momento. Ahorita estoy en Bucaramanga, Ah, porque pues comencé, digamos que apenas terminé, comencé a trabajar aquí en Bucaramanga, pero pues la verdad no tengo intenciones de quedarme acá. Entonces ya estoy empezando a organizar todo en Cali de a poquito. Y ahí vamos. qué bueno, Regio. Empezamos a las 7:30 en punto, ¿no? Listo. Sí, todavía creo que hacen falta por llegar. Sí, doctora, falta todavía más personas por ingresar. Sí, pero aquí no esperamos a nadie, aquí se empieza a las 7:30 en punto. Aquí eso de, esperemos 10 minuticos a que se conecten más, no aplica. Todo el mundo sabe que es en punto y se arranca en punto y los interesados están en punto. Buenos días, Marinel, ¿cómo estás? Hola, doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá. Sí, eso les estaba diciendo que qué rico volver. Y la ventaja de la virtualidad también. Sí, claro. ¿Ahora estás dónde? ¿En Cali o en otra No, parte? ahorita estoy en Bucaramanga, la otra semana sí estoy en Cali, el 1 de abril. Ah, bueno. ¿Tú estás trabajando en Bucaramanga también o en Barranca? ¿De dónde es? No, en Bucaramanga y en Cali, pero le estaba contando al doctor que ya estoy haciendo como la transición. Ah, qué bueno. Sí, esa es como la idea, volver a estar allá. Qué bueno. Rico. Gerente de productos tecnológicos. Soy representante de ventas farmacéuticas. Doctora, ya son las 7:30. Bueno, listo, entonces voy a comenzar. Pues para mí es un gusto estar acá nuevamente en estos espacios. Para los que no me conocen, mi nombre es Marinel Rincón, yo soy oftalmóloga egresada de la Javeriana de Cali, a mucho honor, y hice un fellowship en neurooftalmología. Y hoy les voy a hablar de un tema que puede resultar algo controversial, específicamente de las drusas, pero específicamente en el tratamiento de las drusas, si realmente se debería tratar todos los pacientes con hipotensores oculares.
Pero antes de entrar en contexto del tema, les quise traer un caso que tuve de una paciente femenina de 30 años. Llega remitida a la consulta de neurooftalmología por un antecedente de papiledema. Le habían realizado múltiples estudios, la habían hospitalizado, le habían hecho punción lumbar, pero curiosamente la presión de apertura había salido normal. Y pues al interrogatorio nunca había tenido una cefalea con signos de alarma. Ella sí tenía un antecedente de migraña, pero nunca había tenido pérdidas visuales transitorias, nunca había tenido cefalea con episodios eméticos asociados. O sea, la historia no era muy consistente y no era muy fuerte para asociar a un aumento de la presión intracraneal. Estas son las fotos del fondo de ojo de la paciente que, pues como pueden ver, se aprecia algo de hiperemia. Es un disco que la excavación no es tan visible, que impresiona de pronto si nos vamos a la parte superior, como si tuviera algo de borramiento. Hay tortuosidad vascular, de pronto por la calidad de la imagen puede impresionar edema y capa de fibras, pero no tenía edema. Y tenía pulso venoso, eso es un hallazgo importante. Entonces, con el fondo de ojo y la historia de ella, pues realmente la historia y la clínica no coincidía para pensar en un papiledema. Se le solicitó un OCT y en el OCT claramente ya se confirman la presencia de las drusas, que como se los voy a mostrar más adelante, se aprecian como imágenes o lesiones hiporreflectantes, un borde hiporreflectante y puede tener un borde hiperreflectivo, un margen hiperreflectivo. Entonces, realmente este caso se los traje porque pues es bastante importante hacer la diferenciación entre si estamos en un pseudopapiledema o un papiledema verdadero, porque podemos someter al paciente a múltiples exámenes invasivos que pueden ser al final innecesarios. Entonces ya para entrar al tema, pues los drusens se consideran depósitos predominantemente calcificados en la cabeza del nervio óptico, pero pues además de ser de calcio, pueden ser de aminoácidos, ácidos nucleicos, mucopolisacáridos. Se consideran una condición pues generalmente benigna, con una prevalencia del 2.4% y la mayoría de los casos son bilaterales, y este hallazgo a veces también puede presentarse mucho para confusión. Dentro de la patogenia, pues la patogenia del drusen sigue siendo desconocida, pero se han postulado varios mecanismos para explicar cómo evolucionan las drusas del nervio óptico. Lo que se sabe es que se desarrollan como un subproducto de un metabolismo axonal alterado, que las drusas inicialmente empiezan como en la porción prelaminar del nervio óptico, y ya se sabe y está descrito que el material intraaxonal se acumula antes de la lámina cribosa en varias neuropatías ópticas que se asocian con edema. También está descrito que hay una evolución gradual en el tamaño de las drusas precisamente por ese acúmulo de axoplasma, y la calcificación surge como consecuencia de esa alteración axonal crónica. Hay otras teorías que dicen que las drusas pueden estar asociadas con discos congénitos displásicos, con nervios ópticos que tienen canales esclerales pequeños, y la idea de esos conductos esclerales pequeños, de que eso contribuye al desarrollo de las drusas, se basa en el concepto de que hay una compresión física localizada que me va a bloquear el flujo axoplásmico, y eso me va a llevar a una degeneración axonal y a un daño de las células ganglionares de la retina. Entonces, según esta teoría, también dicen que a medida que mueren los axones, pues se extruyen mitocondrias, y las mitocondrias me van a servir como un medio para la calcificación. Pero esta teoría pues realmente no tiene mucho peso, pero está descrita. Y el otro aspecto que describen es que estos pacientes pueden tener un patrón de herencia dominante con una penetrancia incompleta. Dentro de los hallazgos clínicos, pues generalmente es un hallazgo incidental porque los pacientes, su gran mayoría son asintomáticos, aunque podemos encontrar defectos del campo visual, que en la literatura está muy variable esta incidencia, pero sí está por encima del 70% en la mayoría de los estudios. O sea, está descrito desde un 11 hasta casi un 90%, pero realmente está por encima del 70%. Una de las teorías de la pérdida del campo visual es que esos cuerpos calcificados me van a comprimir los axones de las células ganglionares adyacentes, y eso me va a llevar a muerte de las células ganglionares y a la degeneración axonal. Hay otra teoría que dice que se da por un compromiso vascular
porque sí se ha descrito que estos pacientes tienen velocidades de flujo sistólico más bajo en la arteria central de la retina. Y lo que ya se sabe y lo que sí dicen todos los estudios es que los defectos del campo visual se asocian más frecuentemente con druses superficiales. O sea, entre más superficiales, más visibles sean los druses, las drusas pueden, más probable vamos a tener defectos del campo visual. Y los defectos del campo visual a veces pueden resultar difícil de diferenciar de defectos de un paciente con glaucoma, porque pueden ser similares. La distribución de los defectos de pacientes con drusas suelen estar del lado nasal o sobre todo inferonasal, o a veces pueden formar como arqueados inferiores o también pueden estar inferotemporales que se correlacionan mucho con la localización anatómica más frecuente de las drusas, que es pues a ese nivel. Están descritos también otros defectos del campo visual como aumento en la mancha ciega o como restricciones concéntricas severas del campo visual, pero realmente no es lo usual. Y lo que sí puede pasar es una progresión lenta de los defectos, eso sí está descrito, que es muy lenta, que algunos lo relacionan, que se da cuando las drusas profundas pasan a ser superficiales, ahí podemos encontrar defectos del campo visual. Lo más común es tener drusas enterradas hasta en un 3.8% versus las drusas visibles que se describen hasta en un 0.2%. Y esta brecha, esta diferencia, lo que me quiere decir o lo que implica es que la visualización de las drusas en el fondo de ojo no es suficiente para detectar drusas ocultas o enterradas. Entonces aquí es donde se vuelve complejo el diagnóstico, porque muchas veces cuando tenemos las drusas enterradas, pues nos podemos confundir, como en el caso de la paciente que les mostré, con un pseudopapiledema versus un papiledema verdadero. Esta es una imagen de un paciente con drusas que ojalá todos los pacientes llegaran a la consulta así, porque pues el diagnóstico es mucho más fácil de hacer. Las drusas superficiales calcificadas pues tienen un aspecto muy característico que es muy difícil malinterpretarlas, que las describen como cuerpos hialinos laminados dentro de la cabeza del nervio óptico, que tienen una apariencia nodular en el borde del disco óptico, y esa apariencia nodular y esas lesiones pueden impresionar que es un disco de bordes borrados. Además, las drusas pueden también generar elevación o una apariencia de elevación del disco óptico que también nos pueden hacer confundir. Y vuelvo y digo, el diagnóstico es súper importante para evitar exámenes extensos, invasivos e innecesarios. Y pues hay que tener en cuenta que aunque el fondo de ojo es importante, pues hay un gran porcentaje que se nos va a dificultar y tenemos otras herramientas que se las voy a mencionar. Este es un ejemplo, no sé si alguien se quiere animar, si esto, ¿qué le parece? ¿Un pseudopapiledema, un edema verdadero del disco? ¿Alguien que se anime? Pseudopapiledema. Exactamente, esto es un edema del disco óptico que pues se aprecia muy bien aquí la congestión que se ve. Eso que voy a decir es muy importante porque ayuda bastante, y es el ocultamiento de los vasos, el edema en la capa de fibras nerviosas. Entonces, uno debe mirar muy bien si realmente uno puede ver bien, visualizar bien los vasos. Aquí no sé, esta foto no se ve muy bien la excavación, que eso suele aparecer en un edema del disco, aunque los pacientes con drusas suelen tener discos ópticos a riesgos y a veces la excavación no es visible. Y en esa imagen de la autofluorescencia pues se aprecia muy bien aparte del edema de la capa de fibras nerviosas, se ve acá la pérdida de la capa de fibras nerviosas. Todos estos hallazgos son muy sugestivos de papiledema. Aquí les traje un ejemplo de un edema de disco verdadero versus un paciente con drusas. No voy a entrar mucho en detalle, pero pues para diagnosticar papiledema tenemos unos signos mecánicos y unos signos vasculares. Entonces, uno de ellos son las hemorragias en llama peridiscales, exudados, congestión, tortuosidad, aunque está descrito que los pacientes con drusas a veces sí pueden tener tortuosidad y hemorragias peridiscales, pero no es lo usual. Pero además tenemos el ocultamiento de los vasos, como les decía, aquí en esta imagen, si uno
se pone a detallar, los vasos no se ven a la salida en la emergencia del disco, versus un paciente con drusas, pues que los vasos se ven perfectamente. Entonces, eso es importante. Y la otra característica que a veces se pasa mucho por alto y también nos da mucha información es visualizar el pulso venoso espontáneo, porque pues si nosotros vemos el pulso venoso, pues ya prácticamente podemos decir que este paciente en este momento que lo estamos viendo, pues no tiene un aumento de la presión intracraneal, aunque el hecho de que no lo veamos no significa que ya sea un papiledema, ¿no? Porque recordemos que hay un porcentaje de pacientes, hasta un 20% de pacientes normales que no tienen pulso venoso, pero el hecho de verlo ya nos saca de muchas dudas. Dentro de las complicaciones, pues estos pacientes tienen mayor susceptibilidad de hacer pérdida de visión por neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Están descritos también casos de oclusión de arteria y vena central de la retina, y aunque es muy poco frecuente y está más descrito en niños, también se habla de neovascularización coroidea. Dentro del diagnóstico, como les decía, del pilar como principal y fundamental, pues es la clínica del fondo de ojo, que se hace muy fácil cuando las drusas están superficiales, pero pues como vimos no es el común denominador. Entonces ya todo se vuelve más complejo cuando tenemos drusas enterradas, y aquí ya empezamos a dudar si realmente estamos frente a un edema o un pseudopapiledema. Entonces, no se nos puede olvidar que tenemos otras herramientas diagnósticas. Una de ellas es la ecografía, que se ha venido usando por muchos años y todavía se usa. Es muy útil, es confiable, sobre todo para las drusas calcificadas, es económico, es rápido, y la ventaja de este examen es que escanea toda el área del disco óptico porque se hace un movimiento de barrido que incluso alcanza con la sonda, que incluso alcanza a mostrar los bordes posteriores de las drusas calcificadas. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una estructura redondeada, hiperecoica, que son altamente reflectantes y tienen una sombra acústica posterior. El problema de la ecografía y su oportunidad o su crítica es que no da una buena resolución de imagen. Es buena para detectar drusas calcificadas. El problema es que muchos de los drusen enterrados todavía no se han calcificado y se pueden pasar por alto. Y pues además es un examen que no me da información de la integridad neuroaxonal del nervio óptico, pero es muy útil. Otro de los exámenes que se pueden usar es el TAC de órbita, que al igual que la ecografía me sirve mucho, solamente me va a detectar para druses calcificados. Se aprecia como lesiones o puntos hiperdensos. El problema es que se puede pasar por alto muchas drusas por los cortes que pues, hace el TAC. Lo ideal y lo recomendado es que para poder visualizar las drusas, los cortes sean menores de 1.5 milímetros, porque incluso hay drusas que son de 0.5 milímetros de diámetro. Entonces, realmente se pueden pasar por alto muchas drusas. Por eso es que no se considera un examen que tenga una buena sensibilidad, y además estamos sometiendo a un paciente a radiación. Entonces, no se recomienda el TAC como una herramienta de uso pues continuo en estos pacientes o de uso generalizado. No sirve, pero tenemos otras ayudas. Está también la autofluorescencia. Nos sirve demasiado porque los drusen son autofluorescentes, entonces se pueden detectar fácilmente en una foto libre de rojo. El problema es que solamente me va a servir para las drusas superficiales. Drusas enterradas pues no se aprecian en la autofluorescencia. Entonces esto es un ejemplo, otra vez, de una autofluorescencia de un edema verdadero del disco, que como vemos otra vez tenemos el edema en la capa de fibras nerviosas, aquí tenemos pérdida en la capa de fibras nerviosas. Si nos vamos a un paciente con drusen, pues no tenemos esta congestión de la capa de fibras nerviosas, pero sí aparecen unas estructuras hiperautofluorescentes, redondeadas, con bordes irregulares, que es la característica de las drusas. Está también la angiografía con fluoresceína, que la característica principal es que estas lesiones, estas drusas, tienen una tinción nodular o circunferencial, y además hay un retardo en el llenado de la coriocapilar peripapilar. Entonces es muy común, hasta en un 90% de los casos de las drusas visibles, tener esta tinción. La angiografía es más útil, sobre todo cuando yo quiero
descartar un edema del disco, porque realmente sirve más para eso, porque cuando tenemos un edema del disco nos vamos a encontrar con una fuga temprana difusa de la fluoresceína, mientras que cuando tenemos un paciente con drusas solamente vamos a tener esa tinción nodular en fases tardías, que aquí se las muestro en una imagen que me parece muy chévere, porque pues aquí en la foto a color, pues lo que nos señalan son las drusas, que aparenta como si el disco estuviera borrado y un poco elevado. Si nos vamos a la fase arterial, se aprecia lo que yo les decía de el retardo en el llenado o un bloqueo temprano pues de la fluorescencia, precisamente en este lado donde están las drusas. Y cuando nos vamos a fases medias y tardías, pues ya se empieza a ver una tinción nodular que se acentúa en fases tardías. Esto es muy típico de unas de drusas del nervio óptico, y por ningún lado vemos fuga de la fluoresceína. Entonces nos sirve demasiado para identificar. Y por último, no menos importante, está el OCT, que durante los últimos años se ha hablado mucho y ya se considera como el gold estándar para detectar drusas tanto enterradas como superficiales. O sea, esta nos da la ventaja que podemos ver las dos. De hecho, más o menos en el 2015 se realizó un consorcio de estudios de drusen del nervio óptico, que fue como una alianza internacional que se hizo entre neurooftalmólogos, personas que tuvieran interés o investigadores del drusen del nervio óptico, y este consenso lo hicieron porque hasta esa fecha no había, o más bien habían muchas descripciones contradictorias de las drusas del nervio óptico, y no había como un protocolo estándar para uno saber cómo hago bien un diagnóstico y cómo detecto bien un drusen. No a profundizar mucho en este consorcio, porque eso daría para otra charla, pero pues lo que sí quiero resaltar es que aquí se le da la importancia al OCT como medida diagnóstica. Sobre todo hablan del EDI-OCT, que pues es el mismo OCT, pero tiene una imagen de profundidad mejorada. Entonces, ellos como describen los drúsenes o las drusas, como lo describió el consorcio, como estructuras, como se las mostré en el primer caso, estructuras hiporreflectivas que tienen un margen hiperreflectivo que puede ser total o parcial, que este margen puede ser más prominente en la parte superior y a veces puede ser difícil de detectar. Entonces, en este ejemplo que les traje, pues aquí nos están mostrando las drusas a nivel nasal. Cuando nos vamos a la autofluorescencia, pues nos damos cuenta que no solamente son estas, sino que realmente hay más drusas que están enterradas. Y cuando nos vamos al OCT, pues confirmamos la presencia de drusas superficiales y enterradas. Estas lesiones o estas bandas hiperreflectivas que se ven acá están descritas y dicen que uno se puede encontrar con estas bandas cuando ya va como en la lámina cribosa, que pueden corresponder a drusas enterradas. Estas que están acá señaladas con la flechita azul corresponden a vasos, que pueden confundirse a veces con drusas, pero pues si nos vamos más al detalle, nos damos cuenta que no tienen los márgenes hiperreflectivos, y que además la describen como una configuración en 8 o una configuración tubular, y el vaso me va a dar un reflejo posterior. Entonces, a veces se puede confundir. Pero pues es una de las ayudas diagnósticas más importantes. En cuanto al pronóstico, pues el pronóstico de estos pacientes es que pueden hacer y pueden desarrollar neuropatía óptica y pueden tener adelgazamiento en la capa de fibras que se pueden ver por los defectos del campo visual. Y pues a pesar de la alta frecuencia de la pérdida del campo visual y el posible deterioro que pueden tener estos pacientes, que está descrito dentro de un 20%, hasta el día de hoy no tenemos un tratamiento definitivo o algo estandarizado para todos los pacientes con drusas. Sí se ha descrito varias posibilidades de tratamiento. Se ha hablado de terapias vasoactivas, se ha hablado hasta de inclusive de tratamientos quirúrgicos, que con el tiempo pues esto no tiene nada de evidencia, y está todavía presente y vigente el tema de los hipotensores oculares. Entonces aquí es donde todavía este tema resulta controversial y puede generar debate si uno de verdad debería tratar a todos los pacientes con medicamentos hipotensores para estabilizar la función visual y prevenir esa pérdida del campo visual. Entonces, aquí les voy a mostrar
las dos caras de la moneda, les voy a mostrar, digamos, los argumentos que dan las personas que sí están a favor de usar la terapia con hipotensores y los argumentos de las personas que dicen que no se debería usar. Entonces, ¿por qué sí? Muchos se basan en la teoría o en la base de que sí ha funcionado disminuir la presión intraocular en pacientes que tienen otras neuropatías ópticas sin hipertensión ocular. O sea, sí ha funcionado con éxito. Voy a hablar específicamente del glaucoma de tensión normal, porque no lo podemos usar con pacientes con drusen que pues también son normotensos. Pues es un tema que también es amplio y no voy a profundizar mucho, pero del glaucoma de tensión normal hay varias hipótesis. Una es que esos pacientes posiblemente tengan mayor sensibilidad a niveles de pío que se consideran normales, o que hay una desregulación vascular, o que se puede dar por un gradiente de presión translaminar anormalmente alto, o porque es consecuencia de un proceso neurodegenerativo por alteraciones de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Cualquiera que sea la hipótesis pues más verdadera, al final todo se resume en disminución de la presión de la perfusión del nervio óptico. Entonces aquí es donde dicen que puede haber similitudes con la neuropatía óptica que está asociada con los drusens. Y lo que se ha dicho respecto al glaucoma de tensión normal es que una reducción de la presión intraocular en un 30% desde el valor inicial en pacientes con presión normal mejora el riesgo a 5 años de progresión del campo visual en un 60%. Y lo que dicen es que sí, son enfermedades totalmente diferentes, pero pues estos valores no son para nada despreciables y para muchos esto deja un precedente que reducir la PIO más allá de los valores normales en ciertos casos puede ser útil. Entonces aquí pues uno se pregunta, bueno, ¿esto qué tiene que ver con las drusas? Si uno tiene en cuenta los riesgos de esos pacientes de la pérdida de la capa de fibras nerviosas y el adelgazamiento del complejo de células ganglionares, pues uno en teoría podría decir que la reducción de la presión intraocular más allá de los niveles normales puede mejorar la presión de perfusión del nervio óptico y eso se traduce como mejorar la resiliencia de la capa de fibras nerviosas cuando se ve afectado por factores mecánicos, como son los drusens. Este es un estudio del 2017 que pues básicamente lo que hicieron fue coger pacientes con diagnóstico de drusas bilaterales que no tuvieran otra alteración ocular, no tuvieran glaucoma, nada más. Cogieron un solo paciente y con ese mismo paciente hicieron el grupo estudio, el grupo control. En un ojo pusieron brinzolamida y el otro ojo fue el control. Y lo que hicieron fue poner brinzolamida 2 veces al día y hacer un seguimiento de los 12 meses, comparando agudeza visual, presión intraocular, campo visual, OCT, electroretinograma patrón y potencial visual. Entonces, para resumirles qué encontraron, básicamente casi que en todos los parámetros al principio no hubo diferencias estadísticamente significativas en los grupos. Pero después del año de tratamiento es donde empiezan a encontrar las diferencias. Por ejemplo, en cuanto a la presión intraocular, después del año los ojos tratados tuvieron una disminución media de la presión intraocular de más o menos 5.94 versus 1 milímetro de mercurio de los pacientes pues, que no estaban tratados. Con respecto a los parámetros del campo visual, que específicamente hablando de la desviación media, pues como les decía, al principio no hubo diferencias importantes, pero al año del estudio sí se encontró que este parámetro de desviación media sí mejoró mucho en pacientes que recibieron el tratamiento con brinzolamida. Y en cuanto a la capa de fibras nerviosas, miren que pues permaneció estable en el grupo de pacientes tratados versus el grupo de pacientes que no fueron tratados al año del seguimiento. Respecto a los parámetros de electroretinograma patrón y potencial visual, pues el electroretinograma patrón es un examen que se centra principalmente en las células ganglionares de la retina. Y lo que sí se encontró es que sí hubo una diferencia significativa en la amplitud de la onda N95. El examen mide 2 ondas, N95 y P50, ambas pues miran células ganglionares de la retina, pero la P50 mira más, son fibras maculares, por decirlo así.
En la P50 no hubo diferencias, pero en la N95 sí. Y en los potenciales visuales no hubo diferencias. Entonces, con todo esto, al final los autores que dicen, pues tuvimos una mejoría importante de la amplitud de la N95, que solamente se obtuvo en pacientes tratados. Y eso que me puede decir que de pronto sí me está mejorando la función de las células ganglionares de la retina. Entonces, pues sí es importante considerar brinzolamida en todos los pacientes que tengan una neuropatía por Drusens. Y además la disminución de la presión intraocular, pues aparentemente sí retrasa la progresión de la neuropatía óptica. Entonces, aunque este estudio tuvo algunas críticas en cuanto a metodología, pero pues es un estudio que muchos toman como base para argumentar el por qué sí deberíamos usar. Pero hay otra parte, la otra cara es los que definitivamente no quieren usar y no están de acuerdo en que se usen los hipotensores. Y una de las razones es que los estudios longitudinales que se han hecho en pacientes con drusas y defectos del campo visual dicen que esa progresión es muy lenta y realmente la agudeza visual rara vez se ve afectada. Hay unos estudios que dicen y reportan más o menos que el tiempo promedio para que se vean esos cambios en el campo visual son más o menos 9 años. Entonces, pues es mucho tiempo. Y esos son algunos de los problemas que muchos dicen que están asociados con el tratamiento de reducción de la presión intraocular en ojos con Drusens y normotensos. Es que primero, pues nosotros sí, los estudios de glaucoma pues muestran resultados muy buenos, muy chéveres, pero no podemos extrapolar resultados de los ensayos clínicos de glaucoma a pacientes que tienen una entidad totalmente diferente y que realmente todavía nos faltan muchos estudios bien hechos, por decirlo de esa forma, que den una prueba sólida de que sí se debería usar esa terapia. El segundo punto, que también es importante, y es que existe un costo importante asociado al uso prolongado a largo plazo de agentes pues, reductores de la presión intraocular, sin mencionar los efectos secundarios que pueden tener el uso de estas gotas. Y el otro tema importante, y mucho se ha hablado, de la brimonidina como neuroprotector. Pero, como les voy a mostrar, esto para muchos resulta un mito. ¿Por qué? Hubo un estudio muy grande y muy importante que se hizo con la brimonidina y que de hecho actualmente muchos recomiendan el uso rutinario de brimonidina, que es un agonista adrenérgico alfa 2 en pacientes con drusas, incluso en pacientes con otras neuropatías, porque además de reducir la presión intraocular, pues se le ha aclamado muchos efectos neuroprotectores. Y es que sí, hubo un estudio que se hizo, pero se hizo en animales, y ese estudio sí mostró que la administración de la brimonidina o de agonistas del receptor alfa 2 activa unas vías que ejercen efectos neuroprotectores que fueron medibles en la retina. Y ese estudio lo hicieron en modelos de lesión del nervio óptico por aplastamiento, por hipertensión ocular, por degeneración de fotorreceptores, y sí daba resultados muy prometedores. Pero a pesar de ser tan prometedor, todavía cuando se fueron a extrapolar los resultados a humanos, los resultados no fueron para nada similares y no fueron convincentes. De hecho, hay una revisión de Cochrane del 2017 que al final dice que no es lo mismo en humanos, o sea que los estudios que hay en humanos no alcanzan a ser similares a lo que se reportó en ese estudio con animales. Entonces, pues realmente el uso o el aspecto neuroprotector de la brimonidina sigue siendo hipotético. Y el otro punto también, como les decía, es importante, es la costo-efectividad del tratamiento. Entonces, muchos dicen, ¿cómo voy a justificar la rentabilidad de este tratamiento que puede ser indefinido casi que de por vida en pacientes con drusas cuando no hay estudios pues realmente sustentables que me demuestren que sí sirve para disminuir la pérdida progresiva del campo visual? Y de hecho hay un estudio en Estados Unidos que hicieron donde dicen que los medicamentos para glaucoma generan los costos más altos de cualquier categoría única de medicamentos oftálmicos. Más o menos el costo medio a un mes de medicamentos de glaucoma fue de $75. Estos son los precios que estaban reportados para Estados Unidos, pero pues esos son los precios para Colombia. Esto es lo que vale, está en el mercado la brimonidina, la latanoprost, el timolol. Al año, una sola persona pues
puede gastarse más o menos entre 250 y 350.000 pesos, que si hacemos el cálculo a muchos años, porque esto es un tratamiento a término indefinido, pues realmente la cuenta sale bastante grande. Entonces, pues el costo asociado al uso diario de un agente tópico para glaucoma, pues a muchos no les gusta ese tema, y más cuando no hay como muchos estudios muy bien fundamentados, y más cuando dicen que la tasa de progresión es bastante lenta y los cambios son mínimos durante la vida adulta. Entonces, al final, lo que muchos dicen es que hasta que no se tenga, aunque los hipotensores son una terapia razonable, que tienen lógica para, pues, con todo lo que les he mencionado, pero sobre todo para pacientes hipertensos, pues no se debería optar por el uso rutinario de fármacos reductores de la presión intraocular hasta que no se tengan estudios convincentes que demuestren el beneficio de este tratamiento. Entonces, como conclusiones, ¿qué podríamos decir con todo lo que les acabo de mostrar? Pues sí, desafortunadamente todavía no hay pruebas de alta calidad que soporte el tratamiento para todos los pacientes con drusas y que puedan hacer una pérdida del campo visual. Y este tipo realmente de evidencia es muy difícil de obtener, teniendo en cuenta la naturaleza leve de la pérdida del campo visual en la mayoría de los pacientes, que es muy lenta, es de una tasa muy lenta de progresión. Eso implicaría hacer un tamaño de muestra bastante grande y tener un periodo muy largo de seguimiento. Que sí parece razonable, o sea, sí se debería usar, sí o sí, el uso de hipotensores, que yo tengo un paciente con drusen y tiene hipertensión ocular, pues sí lo deberíamos usar. Pero pues realmente yo personalmente lo que digo es que cada paciente se debe individualizar. O sea, no podemos desafortunadamente generar un tratamiento estandarizado, pero sí hay que mirar con lupa a cada paciente, teniendo en cuenta la pérdida del campo visual, la densidad de las drusas, la velocidad de progresión. Entonces, cada paciente sí debería tener como un tratamiento muy personalizado. Y al final yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, si yo fuera el paciente, ¿a mí qué me gustaría que me hiciera? Esa es como la pregunta. Personalmente, si yo tengo un paciente con drusas que todavía no presenta alteraciones del campo visual, no presenta alteraciones del OCT, pues simplemente se puede seguir. Pero si yo ya empiezo a ver defectos importantes en el campo visual o presenta alteraciones de la capa de fibras nerviosas, pues no descarto para nada el uso de hipotensores oculares. Y eso es todo lo que les traía el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, Marinel, mil gracias por tu charla muy, muy clara, muy ilustrativa. Ahí tienen todos los residentes un ejemplo en Marinel de dónde puede uno llegar, ir llegando paso a paso después de que hace la residencia y cómo va consolidando sus conocimientos. Yo te quería decir, si uno tiene en cuenta, si vale la pena tener en cuenta en un paciente, por ejemplo, el número, se ha visto en relación con número de drusas, porque sí se ha visto con relación a la localización, si son profundas o superficiales, mayor o menor deterioro del campo visual, pero mayor número de drusas o la calidad de las drusas, si son calcificadas o no, se ha visto con mayor deterioro o mayor probabilidad de deterioro del campo visual. Sí, sobre todo el tamaño de las drusas, si son drusas muy grandes y muy superficiales. Entonces, de hecho, hay un estudio que uno de los parámetros metodológicos que ellos usan y los clasificaron como grado 1, grado 2, grado 3, si mal no estoy, era el tamaño y la densidad de las drusas. Entonces, sí es un factor también importante para uno tener en cuenta en esos pacientes. ¿Cuántas drusas tiene? El disco de verdad tiene drusas muy grandes, está muy lleno, que me pueda generar como mayor compresión. Sí es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los niños, porque uno llega a ver, digamos, discos en los niños que tienen en cierta parte los bordes no muy definidos, alcanza a ver y dice uno puede ser unas drusas. El examen, digamos, que sería mejor si ellos logran estabilizarse en el aparato, es el OCT. Una ecografía puede ayudar, pero no es tan definitivo, ¿cierto?
Sí, Doc, lo que pasa con los niños es que las drusas tienen como una evolución en el tiempo. O sea, son más evidentes en adultos porque ya hasta ese punto se calcifican y se vuelven superficiales. No significa que no las tenía antes. Entonces, lo que pasa con los niños es que sí pueden tener las drusas, pero todavía pueden haber muchas que no estén calcificadas y que no sean tan evidentes. Entonces, el problema de la ecografía es, si no están calcificadas, puede que ni se vean, que es muy probable que pasen niños. Entonces yo diría que preferiblemente pues hacerle una ecografía y ayudarse uno con el OCT para ver mejor esas drusas enterradas. Muchas gracias, Marinel. Marinel, excelente presentación y te Muchas gracias. felicito y de veras que sí. Nos enorgullece a los docentes de la Javeriana estar viéndote a ti. Ay, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿por qué escogieron brinzolamida para el tratamiento? Pues realmente en el estudio no explican por qué, simplemente hablan de uso de hipotensor ocular. Sí, porque Pero pensando en neuroprotección uno pensaría la en brimonina, pero ya brimonidina. explicaste por qué. Pero entonces Sí, uno pensaría por eso, si uno quiere aplicar una droga, de pronto un análogo prostaglandínico más potente para bajar esa presión, porque acuérdate que en glaucoma de presión baja es más difícil de descender la presión de esos niveles y pues uno buscaría como que una ayuda de esas, pero pues tiene lugar los efectos colaterales, el costo y toda esa cosa. Y en cuanto al costo y a calidad de vida, pues como tal, pues es que ahí es donde uno pone en la balanza si tratar o no esos pacientes a tan largo plazo. Pero de todas maneras, es importante tenerlo, sobre todo tenerlo en cuenta con la coexistencia de glaucoma y drusas, porque eso puede ser una razón por la cual a un paciente con glaucoma controlado en su presión le esté progresando el daño, sí, que pueden coexistir sí, perfectamente. puede coexistir Y, fácil. y la otra cosa es, algún estudio, alguna relación, simplemente como idea loca, con la presión intracraniana, alguna cosa, En cuanto a las drusas, en estos pacientes con drusas, que tengan no. alguna alteración, nada asociado. No, que haya como una relación directa entre la presión del líquido cefalorraquídeo y drusas, no, pero yo diría si está la hipótesis, esto es como una percepción que yo tengo, por ejemplo, con el glaucoma de tensión normal, que una de las teorías es que hay una alteración de la presión translaminar, la presión que pues da la presión intraocular y la presión que da la presión del líquido cefalorraquídeo, que cuando hay un desbalance pues puede haber daño de esa lámina cribosa. Pues yo digo, sí, si hay daño de la lámina cribosa, pues puede haber daño axonal y pues como vimos, las drusas son un resultado de un daño axonal crónico. Entonces, hasta de pronto sí puede tener algo de relación, digo yo. La otra cosa es que, pues, para tenerlo en cuenta como consideración, siempre que ahora que se habla de costo y de nuevo de calidad de vida, existe la trabeculoplastia como una alternativa para bajar la presión, aunque en glaucoma de tensión normal tiene menos efecto que en pacientes con glaucoma hipertensivo. Ok, solamente quería agregar eso. Excelente presentación, María. Gracias. Gracias, doctor. Marinel, Alberto tiene levantada la mano. sí, me parece muy ¿Se cortó? No se oye, Le Alberto. fue el sonido, Alberto. me parece muy bien presentado el dilema. E ilustra muy bien la actitud que debemos tener en ciencia. Uno puede convencerse de un punto de vista de una terapia basado en hechos y en experiencia, pero debe estar dispuesto a cambiar si la evidencia o la experiencia le muestra otra cosa. Ciencia no es un asunto de fe o de creer
o de ser enfático o fanático con un punto de vista. Uno sí puede creer en algo porque tiene datos, pero cuando no hay datos suficientes, como muy bien lo ha mostrado Marinel, pues es muy valioso presentar ese balance entre los distintos puntos de vista. Así que me parece que es una buena ilustración de cómo presentar un tema que no está resuelto. Yo te quería hacer una pregunta basado en lo que viste, en tu experiencia y cuál es tu punto de vista. Yo he defendido, o desde hace un tiempo vengo tratando de enseñar que el valor de la oftalmoscopía directo, el oftalmoscopio directo que maneja un médico general, un neurólogo, un internista, está inflado, ha estado inflado por la medicina en todo su proceso de enseñanza durante muchos años, y que eso lleva a muchos errores. Primero, porque le hacen creer al médico que con un oftalmoscopio directo va a diagnosticar todo. Y si bien es posible, el entrenamiento que habría que dar es un entrenamiento mucho más intensivo que el que se da. Entonces se da un entrenamiento muy limitado, pero le venden la imagen de que con eso se resuelve todo. Y realmente para mí el oftalmoscopio directo y sobre todo para un neurólogo, un internista, pues sirve fundamentalmente para ver el disco, ¿sí? Y de pronto la mácula. Y de ahí para allá es muy difícil que un médico general pueda hacer un examen bien hecho de la retina. Entonces yo he sostenido que el oftalmoscopio directo se debe usar sobre todo para ver reflejo rojo, pero el que tiene buena experiencia para que se asome al fondo y filtre. Porque al empoderar, digamos, un neurólogo muy empoderado, y eso lo mencionaste al principio de tu charla, algo relacionado con esto que voy a decir, un neurólogo muy empoderado con su oftalmoscopio, le llega un pobre paciente con drusas y una cefalea y se gana pues cualquier cantidad de cosas, y hospitalización y líos, o una mielinización de fibras del nervio, o muchos otros diagnósticos diferenciales, y se gana una cantidad de cosas porque el hombre se siente muy empoderado con lo que ve. Entonces yo insisto en que es valioso que aprendan, es bueno que vean, pero debe ser como filtro, o sea, debe ser para que si un médico general ve una excavación aumentada, no es que haga diagnóstico de glaucoma y comience a dar tratamiento, no, que repita, sí, inmediatamente. Y lo mismo debería ser con un neurólogo, con un internista, deberían remitir y confirmar el diagnóstico. Pero mi crítica a la enseñanza es que hemos exagerado el valor para los médicos no oftalmólogos. Sabemos que el diagnóstico retinal no es fácil, y el diagnóstico de nervio no es fácil, y de hecho pues por eso hay neurooftalmólogos que se dedican a solo eso, y que se requiere mucho aparataje para hacer un diagnóstico correcto. Entonces esta tendencia que ha habido, pues que lleva muchos años, pues diría que toda la historia de la oftalmoscopía, de creer que se le puede enseñar a la gente a ver fondo de ojo y a tomar decisiones, a mí me parece muy equivocada. Quería oír tu opinión sobre eso. Pues doctor, de hecho pasa más de lo que uno quisiera, que pues a veces no voy a decir por qué, porque puede ser muchas cosas de forma apresurada, a veces puede ser por cuestiones de ego o porque se tiene como la plena convicción de que es lo que yo estoy pensando, pues se toman decisiones sin tener en cuenta otras cosas. Y cuando hablo de otras cosas es tener en cuenta, voy a hablar específicamente pues de patologías que afectan el nervio óptico, tener en cuenta una valoración de oftalmología, tener en cuenta la clínica, y sí pasa mucho de que los pacientes llegan con un diagnóstico y lo sometieron a muchas cosas que al final pues no era, y la clave estaba en cosas muy pequeñas de un examen.
Y pues como les decía al principio, el fondo de ojo es importante, pero si uno realmente no está seguro, no tiene la certeza, pues hay otras herramientas y un sinfín de ayudas que podemos usar con el fin de dar un buen diagnóstico y ayudar al paciente. Pero yo siento que a veces, pues muchas personas se apresuran porque, pues, creen que porque vieron el disco inflamado y tiene dolor de cabeza, entonces pues ya es un papilema. Pero pues yo creo que uno sí debe ser un poco más juicioso y sumar todo, porque no es un examen, es el conjunto de todo. Pero sí pasa mucho. O sea que tú, con tu experiencia estarías confirmando lo que yo digo, pues que en la educación hay una falla en la educación en el sentido de que se empodera demasiado al oftalmólogo o al no